Vamos a ver, pues la hernia del núcleo pulposo a nivel lumbar, como ven en esta imagen, pues tenemos en la columna, ¿no? La vértebra, y los discos que son como amortiguadores. Y estos, cuando hay mucha presión, hay una salida de material de contenido del disco y eso comprime el nervio y da un dolor a nivel de la espalda. Bueno, ahorita vamos a detallar esos temas, pero esta enfermedad pues es causa de hasta 75% de las lumbociatalgias, pues se van a caracterizar porque el dolor de la espalda va pues migrar hacia el territorio del famoso nervio ciático, se va por el glúteo, detrás de las pantorrillas, hasta el pie, ¿no? Y eso le llamamos un dolor radicular, ¿ya? Las causas son múltiples, pero generalmente están dados por microtraumas secundario a la carga de peso excesiva durante los días, al sobrepeso, a la mala postura. Esos son los tres principales factores que van a hacer que uno tenga propensión a tener una hernia de disco. También está el factor genético, porque si padres, madres tienen, es probable que haya una condición genética que va a hacer que los descendientes tengan también, porque hay alteración de proteínas, ¿ya? Ahora, la hernia discal sintomática más prevalente es en los pacientes jóvenes, en pacientes de 30, 50 años, incluso hemos visto 20 años. En esa edad se presenta frecuentemente las hernias. Después de los 50 años no hay tanto la hernia, sino es una patología degenerativa, discos gastados. Muy bien, y la relación, pues, comparando hombres y mujeres, pues los varones es el doble de proporción comparado con las mujeres, ¿no? Y esto hace que el dolor nos alejemos, pues, de nuestro trabajo habitual. ¿Por qué? Porque nos da un dolor discapacitante. Entonces, eso nos aleja de la actividad diaria. Incluso ha habido estudios de autopsia que demuestran que el 85 a 95% muestran una enfermedad degenerativa del disco. Miren, por eso pues, estamos hablando que de 10, 9 van a tener. Obviamente que sí, yo veo bastantes pacientes ya con 30 años con discos gastados, con hernias, y eso es cierto. Miren la estadística. Los individuos asintomáticos, o sea que no tienen síntomas, incluso pueden tener hernias en un 20 a 28%. Estamos hablando de la quinta parte de personas, ¿no? Pueden tener un dolor leve nada más a nivel de espalda. De todas formas, un dolor de espalda ya está avisando que podría ser una causa de una hernia, así que hay que tener mucho cuidado. La fisiopatología. Nosotros, como les estaba mencionando, en la columna vertebral tenemos pues vértebras y entre vértebra y vértebra tenemos esos discos. Esos discos que son como amortiguadores está conformado por un núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo pues tiene bastante colágeno tipo 2, proteoglicanos que van a atraer agua y van a mantener pues una buena hidratación en este disco y van a hacer que tenga un buen soporte de presión. Y también, aparte del núcleo pulposo, tenemos el anillo fibroso. Este anillo fibroso, pues, tiene un colágeno tipo 1, que tiene fibras helicoidales alternadas, que dan el soporte para que el material del centro, que es el núcleo pulposo, no escape para afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este anillo fibroso, a ver, voy a poner aquí déjenme opciones de puntero. Este anillo fibroso va a hacer que se debilite en una parte y en esta imagen vamos a ver acá cómo es que tanta presión hay en el disco que va a hacer que se protruya, lo que llaman protrusión, ¿no? En todos los niveles se dan cuenta cómo ha protruido, lo normal que era, ha protruido. A veces la hernia puede ser protruida simétricamente, pero en este caso es asimétricamente, miren, en un solo lado, ¿no? Como el material del núcleo pulposo se va deslizando para un costado. Muchas veces puede ser la extrusión, hernia extruida le llaman, cuando se fisura el anillo fibroso, se debilita y por ahí escapa material para el centro y esa es una hernia extruida. Cuando ya el material escapa, incluso se llama una hernia secuestrada. Se dan cuenta cómo es que el anillo fibroso ha sufrido daño y por ahí es que el núcleo pulposo ha migrado y al final eso se llama una hernia, se ha herniado, por eso el término de hernia. Muy bien.
Vamos, entonces, nosotros en la columna, pues en la parte baja es donde se presentan los dolores más comunes. Justo a ese nivel salen los nervios, que son del nervios lumbares L3, L4, L5, L1, formar el famoso nervio ciático. Ese nervio ciático, pues, se va a ir para el glúteo, detrás del muslo, como ven en esta imagen, detrás de la rodilla, pantorrilla llega al talón, dedo gordo. Es por eso que cuando hay una hernia, como vemos en esta imagen, esta es una vista de atrás hacia adelante, miren cómo los nervios bajan por acá, y cuando hay una hernia, ese es, pues, yo siempre les digo, es como una cuña, ¿no? Hay como una piedra en el zapato, que está molestando al nervio. Y ese nervio, cuando se irrita por esa hernia, pues el dolor se irradia hacia abajo. Por eso es que el famoso dolor ciático, ¿no? Dolor radicular que se va hasta la punta de los pies. Es así como es que el dolor de los pies llega desde la espalda. Muy bien. También quisiera compartir esta imagen que es muy importante. En resonancia nosotros vamos a ver la calidad del disco, Edson vértebra a vértebra y el disco. Estos discos, mientras más blanquitos están en resonancia, pues muestran buena hidratación, porque hemos hablado de hidratación hace un momento. Esta hidratación, pues con el tiempo va gastándose por los microtraumas que se dan día a día. Y si se dan cuenta cómo cambia de color en una resonancia, al final va perdiendo altura, se va asociando a una hernia y llega a una etapa final que es una artrosis de la columna, una espondiloartrosis llamamos en columna. Y si nos imaginamos, pues miren, disco, disco, y acá pues hasta el huesito se inflama y el disco pierde altura. Y eso también es una causa de dolor de espalda, es una espondiloartrosis. Pero esta imagen es para mostrarle cómo es que el disco se va gastando. Muy bien, la historia del natural de las hernias. Muchos pacientes tienen hernias, incluso no podrían tener dolor. Y si es que tienen dolores de espalda, en la parte media baja, es un dolor, pues, dolor sordo que se presenta, pues, en algún momento del día, que es tolerable, que muchos pasan desapercibidos, y después de evitar cargar peso, cuidar la espalda, cede el dolor, o sea, ya no molesta ya. Entonces, como que la historia es que de los pacientes que tienen una hernia, un dolor de espalda, pueden mostrar mejoría, incluso a las 6 semanas un 30% y a los 6 meses incluso un 60% de pacientes pueden tener mejoría. Es decir, que normalmente, pues es que muchas personas dicen, no, yo tenía un dolor muy fuerte hace un año, tomé mis pastillas, hice mis ejercicios y pasó, no terminé en cirugía. Eso es cierto, porque esa es la historia natural de la hernia, es así como se comporta, ¿no? La hernia va a ir reduciendo poco a poco con maniobras, con reposo, que vamos a hablar ahorita, y pues es la historia natural de cómo una hernia va a evolucionar. Entonces, vamos a... El cuadro clínico, el dolor es tipo radicular, es lo que hemos mencionado. Tiene una evolución temporal, es decir, que va a doler durante una temporada de nuestra vida y luego va a pasar el dolor, pero después puede regresar. Entonces, eso significa, pues como especialista les digo que si hay un dolor ahora, no lo dejen pasar por alto. Ya tienen que tomarle una importancia, que puede haber algo en la columna, porque la columna nosotros lo usamos desde que nos sentamos, desde que nos levantamos. Ahora hay relación con otros eventos como trauma, esfuerzo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas personas que hacen mucho esfuerzo, cargan peso. La localización inicial, pues, es a nivel lumbar, en la espalda, y se irradia hacia la parte inferior de los pies, como hemos mencionado. Ahora incluso puede dar adormecimientos, y los adormecimientos, pues, se presentan más frecuentemente a nivel de los nervios L4, L5, porque ahí están más las hernias. Y si nosotros vemos estos dermatomas que llamamos, el territorio del nervio L5 es la parte anterolateral de la pierna hasta el dedo gordo. Y a veces C1 es la parte del tobillo y la parte externa del pie. Por eso que cuando hay hernias en estos niveles, se presenta adormecimiento en ese segmento de los pies. Y si la hernia está más abajo, incluso puede doler el talón y la pantorrilla. Entonces, esa es una característica de una hernia.
un dolor radicular y su adormecimiento en ese segmento. Incluso si nosotros le pasamos un algodoncito en el dedo gordo, en el pie, van a tener una alteración de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, vamos, los tipos, características, duración y progresión del dolor. Pues el dolor de repente se presenta y es un dolor agudo. Algunos lo dicen tipo quemante, otros dicen tipo sordo, otros dicen tipo opresivo. Hay diferentes formas de que lo puedan describir las personas. El dolor puede ser constante al principio y puede ser de forma intermitente posteriormente. Alivia incluso cuando uno se agacha hacia adelante porque está abriendo por donde sale el nervio. Por eso que uno tiene que agacharse para aliviar un poco el dolor incluso. Tienen que descansar, porque cuando están caminando, la hernia molesta más al nervio y no le deja caminar, porque tiene que estar en reposo. Y empeorar, ¿no? Con malas posturas, posturas hacia atrás, caídas, olvídense, le va a doler más fuerte al paciente. O a veces una simple tos, un pujo, el dolor se va a ir para los pies también, ¿no? Cuando hay una hernia grande, porque hay tamaños de hernia, ¿ya? Pero cuando es hernia grande ya, pues molesta mucho, es insoportable. Ahora, la severidad de los síntomas, pues el dolor más que todo se presenta en la noche. En la noche, ¿por qué? Porque durante el día empieza la actividad como que uno pasa desapercibido el dolor, pero ya cuando se echa a acostarse empieza el dolor como que no deja acomodarse incluso en la cama. El dolor también a la deambulación empieza a claudicar, empieza a molestar el pie cuando camina. Y generalmente la hernia, cuando es en un solo lado, molesta un solo lado del miembro inferior, no los dos lados. Cuando son hernias muy grandes ya molestan los dos lados. Ahora, historia previa del dolor hay que tenerlo en cuenta porque si antes ha tenido dolores similares, es probablemente que sea un dolor pues asociado a columna también. El tratamientos anteriores hay que ver si le ha ayudado o no le ha ayudado, porque si le ha ayudado puede que esta vez también le ayude, y si no le ha ayudado es probablemente que esta vez sufra más todavía el paciente. Un favorcito, ¿me lo podrías contestar? Le dice que estamos, que me deje un mensaje, por favor. ¿Ya? La actividad diaria, muy bien. La actividad diaria también va a ser limitada por el dolor, ¿no? Dependiendo del tamaño de la hernia. Nosotros tenemos escalas como el HOA, el FCP36, el OWSTRI, para ver más o menos qué grado de discapacidad tiene por este dolor. Ya, eso para los colegas médicos, ¿no? Para que tengan una idea de cómo evaluamos el dolor y hacer un seguimiento en estos pacientes. El peso corporal, hay que ver, pues, porque el sobrepeso es muy importante. Como dije, es como un amortiguador que cuando sale la hernia, tú le pones más peso, la hernia va a protruir más, va a apretar más y va a doler más. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sobrepeso. La sobrecarga a nivel lumbar, ¿no? Esas personas que vienen, ¿no? Han estado trabajando, cargando peso y les duele la espalda. A veces la necesidad obliga a trabajar, pero eso puede ser más perjudicial en vez de recuperar al paciente, su dolor, ¿no? Hay que tratar de aliviar. Mayor dificultad en los programas de terapia física preoperatoria, obviamente que sí, porque estos pacientes, mientras más dolor, más severos sean los síntomas, va a demorar más en su recuperación, no va a ser inmediato. La dificultad técnica preoperatoria, bueno, en caso de que sea candidato a cirugía, ¿no? Muy bien. El sistema urinario, cuando la hernia es bien grande, incluso puede apretar los nervios bajos y puede haber alteraciones en la orina, ¿no? Puede estar con incontinencia urinaria y eso ya es un signo de severidad de compresión de nervio. Tener mucho cuidado en eso. Muy bien. Vayamos a la evaluación clínica, ¿no? Generalmente el paciente viene con un dolor de espalda que se va hacia los pies. Dependiendo del nivel de la hernia, puede ser, si es alta, va a doler más que todo, o el dolor se va irradiado hacia el muslo, la cadera. Si fuese niveles L2, 3, incluso la extensión es hacia la rodilla, ¿no? Y no le deja caminar, pero es a la rodilla la extensión del dolor por una hernia a ese nivel. Si la hernia fuese L4, generalmente dificulta, ¿no? La dorsiflexión, inversión del pie.
Y pueden alterarse e indicarse con marcha, con pieking, incluso en casos más graves. Porque sí que se ve cuando tienen una hernia que ya crónicamente está comprimiendo el nervio. Ahora, cuando es la afectación a nivel L5, las funciones de dorsiflexión y eversión del pie están alteradas, ¿no? Reduciendo la estabilidad del tobillo. Es decir, la radiculopatía es S1, o sea, más bajo, la espalda, la región plantar, ¿no? La flexión plantar es la que se va a alterar con consecuente imposibilidad para correr. Se dan cuenta, mientras más alto la hernia es en la columna, igualito el dolor pues, se va a manifestar en el muslo, rodilla, pierna, dependiendo del nivel. Eso en nuestra evaluación. Y el clásico, la clásica maniobra es el signo de la segue, que le levantamos la piernita para estirar un poco el nervio y se desencadena el dolor, ¿no? Esos pacientes con hernia no pueden levantar la piernita cuando están echados. Incluso cuando los lateralizamos para el lado de la hernia, puede aliviarles el dolor, porque si lo lateralizamos al lado contralateral, les duele un poco más. Igual al movimiento de cadera, siempre es bueno diferenciar, ¿no? A las maniobras de rotación, extensión, de lo que es cadera, para ver si hay una patología de cadera, ¿no? Los exámenes complementarios. Muy bien. Acá vamos ya vamos empezando a diagnosticar. Ya hemos hablado del dolor, cómo se presenta. ¿Qué hacemos, doctor? Me dice que me duele. Obviamente, pues vamos a tener que pedir exámenes, ¿no? ¿Y cómo son los exámenes? ¿Cuál es el examen ideal? Vamos a hablar de esto. El examen empezamos con una rayos X. La rayos X en realidad no nos va a ayudar mucho para diagnosticar una hernia. Aquí vemos una rayos X en este lado, donde aparentemente la vértebra está normal y los espacios entre vértebra y vértebra están normales. Incluso la mayoría de radiólogos le ponen, ¿no?, pinzamiento L5, S1, pero en realidad el pinzamiento, pues, es una forma indirecta de decir que probablemente tenga una patología de disco, así que como que eso no ayuda mucho. En lo que sí ayuda la rayos X es para ver, por ejemplo, en esta imagen, si logran ver, el desplazamiento de una vértebra sobre otra, una listesis. En ahí sí nos ayuda. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, en discos ya que están con espondiloartrosis, como en esta imagen de acá, vemos los famosos picos del oro que llaman, ¿no? Los osteofitos, son signos de espondilosis que indican que el disco puede estar gastado. Doctor, ¿cómo es eso que está gastado el disco? Aquí una imagen, por ejemplo. Vean acá esta columna, la rayos X. Los discos han perdido altura y miren los picos del oro bien pronunciados. Igual en la vista anteroposterior para los costados. Si le toman una resonancia a este paciente, lo que van a ver es pues discos oscuros que están bien deshidratados con hernias pequeñas, ¿no? Miren que como la resonancia es diferente, hasta hay compresión de nervio y el ligamento posterior incluso está engrosado, nos ayuda a un mayor diagnóstico, una resonancia. Así que una rayos X no nos va a ayudar mucho. Nos puede dar signos indirectos de una columna que está con espondiloartrosis, o si no, cuando hay listesis o cuando hay fracturas, pero más no para un diagnóstico de una hernia en un paciente joven. La rayos X no nos ayuda mucho. Tomografía. Muchos me dicen, doctor, me he hecho una tomografía y tengo una hernia. La verdad es que la tomografía no ayuda mucho para ver el tamaño de la hernia. Puede haber signos indirectos como ver la altura, quizás a veces cuando la hernia está calcificada, ahí se podría ver una hernia, ¿no? Pero si no está calcificada, es blanda, no se va a lograr ver, no sé, hay mucha variación en lo que es la densidad de lo que es en tomografía. La tomografía más ayuda a ver para lo que es hueso, ¿ya? O signos donde hay una espondiloartrosis, o en este caso, por ejemplo, vemos una espondiloartrosis, hay una parte neumodisco, llamamos, como pierde altura, erosión ósea, incluso para ver signos de una espondilodicitis, donde hay una erosión ósea, como más de nivel. Para esas cosas sí nos ayuda una tomografía mucho. Otras patologías, para ver un tumor de hueso, ¿no? Entonces, o algún tipo de espina bífida o fracturas a este nivel que se llaman las pars interarticularis. En esos casos nos ayuda una tomografía. Indirectamente nos puede ayudar para ver cuando hay una columna bien gastada. En esos casos nos va a ayudar la tomografía. Entonces, pero aún así no llega a lo que es la nitidez de lo que es una resonancia.
En cambio, en una resonancia, lo que sí vamos a ver, pues es el disco, ¿no? Miren la altura, cómo se nota el estado del disco. Vamos a ver incluso cuando pierde altura. Miren acá una hernia. Esto en tomografía va a pasar desapercibido, pero es una hernia bien grande, miren por acá, ¿no? Una hernia extruida, grande. Las hernias, yo pongo esta imagen a veces, muchas veces, para explicarle al paciente. Hay hernias pequeñas, hernias medianas y hernias grandes. Dependiendo del tamaño, va a comprimir el nervio. Por ejemplo, un corte de este nivel, una hernia mediana, miren aquí. Este es el corte axial. Los nervios son estos puntitos y están pasando todavía, pero ya hay una afectación. Una hernia grande, miren aquí, ya comprimió los nervios. Entonces, miren cómo están estas hernias grandes. El paciente no puede ni levantarse. Ya en estas, pues muchas veces, cuando el paciente no puede ni levantarse, con terapia física no mejoran en las semanas, ya son candidatos a cirugía incluso. Entonces, en una resonancia vemos el disco, cómo está, si está bien hidratado o no está bien hidratado, vemos si está más deshidratado, o sea, más gastado, vemos si ha perdido altura, ¿ya? Entonces, y vemos los nervios que bajan por aquí, si se dan cuenta, ¿no? Los nervios. Bien, entonces, la resonancia es el examen ideal para ver patología de columna. Lo bueno es que en nuestro departamento, pues en Juliaca ya tenemos resonador y eso ayuda mucho, porque antes a veces con una tomografía te decían, tienes una hernia y lo operaban y al final salía más complicado de una cirugía. Pero un buen diagnóstico plantea un buen tratamiento y el pronóstico pues tiene personal de salud van a escuchar nosotros que hernia protruida es una hernia pequeñita nada más, como ven acá. Hernia extruida y es una hernia más grande que ha salido del anillo fibroso, como ven aquí, o esta. Hernia migrada. Si ven la columna, ven cómo es que ha migrado acá la hernia, ¿no? Ya está más grande. Vamos a acercar, miren, grande está la hernia, ¿ya? Esas dan mucho dolor. Hernia secuestrada, o sea, salió del anillo fibroso y está ahí como un cartílago, un costado. Cuando entro a operar hernias, en la consistencia de la hernia, yo siempre les comparo, así es como el cartílago de la orejita, algo así es la consistencia también, ¿no? No es como un quistecito de agua, no, por eso es que molesta mucho. Entonces, imagínense todo ese pedazo de hernia secuestrada acá. Entonces, tenemos esa clasificación de hernias. Ahora, de acuerdo al corte, al plano axial, vamos a ver si la hernia es, miren acá, una hernia central, una hernia lateral o paramediana, o se le llaman subarticular. Estas son las que molestan más. Incluso estas hernias medianas centrales, como no aprieta el nervio, no molesta. A lo mucho dará un dolor de espalda por el desgarro anular que tiene. Estas hernias pasan desapercibidas, no dan dolor. Solo no da un dolor radicular, dando el dolor en la espalda leve. Pero estas hernias laterales, pues ya molestan al nervio y ya el dolor se va para un pie. También tenemos las hernias foraminales, cuando están en la forámina, o sea, por donde está el nervio. Esas hacen doler bastante también, esas ya, el dolor es clásico, un lado del pie. Y las hernias extraforaminales que están afuera, muchas veces ya, incluso para radiólogo pasa desapercibido y resulta que la hernia está afuera. ¿No? Eso molesta un poco. Igual el tratamiento es terapia física. Ya si no mejora, ya la cirugía. Esa es la clasificación de las hernias, ¿no? Aquí tenemos una hernia extruida, miren aquí, hernia paramediana izquierda. Un ejemplo, la resonancia. Acá, ya, bueno, esta es una imagen de un paciente que no soportaba el dolor, lo operé también. Se dan cuenta la hernia paramediana izquierda. El paciente no podía levantar el pie de insoportable. Después de la cirugía, pues, cuando esta hernia ya es grande, ya, miren, ya no tiene espacio para avanzar el nervio, ¿no? Es insoportable. Con terapia física a veces puede demorar mucho, pero podría salir, podría. La cirugía ya le ayudó bastante a este paciente, ya a los 2 días estaba caminando. Muy bien, vayamos con los diagnósticos diferenciales, doctor. No solo después hernia en la espalda, ¿no? O sea, todo dolor de espalda no es hernia nada más, ¿no? Puede haber relacionados a la columna vertebral, puede haber estenosis central del canal, estenosis del receso, aracnoiditis, síndrome facetario. Acá tenemos lo que se llama facetas. Detrás del disco le llamamos acá facetas. Estas facetas
Cuando hay inestabilidad en el disco, empiezan a engrosarse, se llama artrosis facetaria. Van a ver en informes de resonancia artrosis facetaria. Y generalmente da un dolor en la espalda nada más, no es irradiado. No hay hernia, pero hay dolor facetario. En esos casos, la bloqueo facetario te ayuda bastante. Las espondilolistesis sísmicas, ¿no? Esos desplazamientos vertebrales también se asocian con discos gastados y eso también le va a dar un dolor de espalda. Las fracturas del cuerpo vertebral, bueno, obviamente antecedente de una caída, un accidente bien fuerte o una persona con una osteopenia, osteoporosis que al final terminó colapsando el hueso, ¿no? Discúlpeme, muy bien. Ahora, enfermedades neurológicas puede haber como mielopatías, ¿no? Plexopatías lumbosacras. Esto hay que tener cuidado porque a veces hay síndrome piriforme, que en nivel glúteo hay un músculo piriforme incluso que comprime el nervio ciático y da un dolor como si fuese una hernia, también las neuropatías, ahí está. Hay otro tipo de mononeuropatías, ¿no? Del sistema nervioso autónomo, miopatías de causa inflamatoria metabólica, que pasan como las polimiositis que están en las enfermedades reumatológicas, ¿no? Obviamente lo descartamos con una resonancia columna que no hay una hernia, bueno, es un dolor muscular probablemente, ¿no? Distonías de tronco, síndrome de dolor central. Ahora, enfermedades sistémicas como neoplasias, ¿no? El paciente que tiene algún tipo de neoplasia, pues puede tener dolor en cualquier parte del cuerpo. Las espondilodicitis, infecciones en el disco también pueden dar un dolor a nivel lumbar, las espondiloartrosis inflamatorias, ¿no? Hay bastantes espondilopatías inflamatorias en jóvenes, ¿no? Que al final van a darte un dolor de espalda, ¿no? Pues ya son enfermedades reumatológicas, enfermedades óseas metabólicas, pacientes que tienen alteraciones de la reabsorción de calcio al final, eso va a dar un dolor óseo también, que va a dar al final un dolor de espalda, que es un diagnóstico diferencial. Enfermedades vasculares como una vasculitis, aterosclerosis, ¿no? Obviamente a nivel de aorta, el dolor cirrodio de espalda y también a un dolor de espalda, ¿no? Pasan desapercibidas esas enfermedades. Dolores referidos como, por ejemplo, cuando hay lesión de ligamentos de cadera, por ejemplo, van a simular como si fuese un dolor ciático. Disturbios gastrointestinales, acá le ponen, por ejemplo, o disturbios geniturinarios, clásico, ¿no? Las nefrolitiasis, litiasis, esos dan un dolor a nivel lumbar, pero el dolor es un dolor lumbar alto y es lateral. Prostatitis, pielonefritis también, ¿no? Relacionados con la zona en este caso, el riñón, ¿no? Pero pues esto se hace otro tipo de estudios, vienen con síntomas como fiebre o dolores, síntomas urinarios más que todo, ¿no? El diagnóstico diferencial. Enfermedades ginecológicas como embarazos ectópicos o algunas EPIs que al final van a dar un dolor también irradiado hacia la espalda. Pero obviamente estas enfermedades van a darse con otros síntomas más, ¿no? Otros síntomas relacionados a la parte geniturinaria. O un aneurisma de aorta, a veces quieren diagnosticar un aneurisma de aorta así nomás, esos dan dolores intensos y cuando se rompe es a veces catastrófico. Pero bueno, son diagnósticos diferenciales. Muy bien, yo creo que vayamos al tratamiento, es algo muy importante, doctor. Tengo mi hernia, ¿qué hacemos? Clásico, es el paciente que viene, ¿no? El tratamiento médico, el tratamiento conservador. Bueno, aquí pues como hemos visto la evolución de la enfermedad que a los 6 meses va mejorando el 6 semanas, ¿no? 30%, a los 6 meses el 100%. Vemos que incluso de forma natural va reduciendo el dolor, ¿ya? Eso es generalmente yo veo cuando son hernias pequeñas. Ya cuando son hernias medianas, ya son o grandes, están apretando, ahí sí tienen que ir a rehabilitación. En rehabilitación y aparte hay que darle sus analgésicos, ¿no? Ahí están los antiinflamatorios. Como hay un dolor a nivel lumbar, alteración de lo que son todas las fibras nerviosas de ese nivel, se empieza a contracturar los músculos, entonces hay que darle relajantes musculares también, ¿ya? Ahora, se puede asociar incluso neuromoduladores como la gabapentina, la pregabalina. La pregabalina tiene una mejor respuesta, ¿ya? Y la dosis se puede dar uno en la noche, generalmente da sueño la pregabalina por las noches, o se le puede dar incluso hasta 2 veces al día cuando es muy fuerte, incluso hasta 3 veces.
ya el paciente está caminando como zombie incluso, pero la pregabalina es un neuromodulador que le va a ayudar a reducir el dolor. El dolor es muy intenso los primeros días y bueno, hay analgésicos, hay hay de todo tipo que pueden empezar como hay diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, ¿no? O relajantes musculares, hay como la orfenadrina, el primidol. Hay varios relajantes musculares. No hay un medicamento eficiente que sea el tratamiento efectivo, no. Se puede alternar, combinar el tratamiento. ¿Ya? Denle un AINE, un neuromodulador como la pregabalina y su relajante muscular. Y si es muy intenso el dolor, su inyección intramuscular o si no, por vía se le puede poner también analgésicos. La terapia física es lo que sin duda va a ayudar mucho, ¿ya? La terapia física multidisciplinaria es de gran beneficio en el tratamiento de estos pacientes, pero muchas veces inaccesible para la población. Tenemos población del campo que no va a venir a hacer terapia física al hospital, a veces la misma población de Julia que está pues queriendo venir y al final está lleno, ¿no? Porque hay mucho paciente. Pero hay que tener en cuenta de que la terapia es, generalmente es manual acá, la que les va a ayudar a estiramientos de columna, ¿no? Hablar de eso sería muy interesante, ¿ya? Entonces, pero eso es parte de la terapia física. Lo que se les recomienda es la buena postura. Esto es una prueba que han hecho para ver cuánto es la presión en el disco intervertebral. Cuando uno tiene buena postura puede ser hasta 100, pero uno con mala postura, que va mucha gente ahí, miren cómo puede ser hasta el doble la presión intradiscal. Cuando uno se sienta tiene que sentarse bien, porque si se sienta mal, agachado, la mala postura, miren qué diferencia hay. Mejor es cuando uno se apoya. ¿Por qué? Porque ahí disminuye la presión en el disco. Cuando uno carga peso recto, porque cuando carga agachado, miren la diferencia y el doble de presión, maltrata más la columna. Cuando uno se echa es mejor mirando para el techo, porque está de costado, hay un poco más de ligera presión intradiscal. La postura es muy importante. Muy bien. Parte del tratamiento, aparte de los medicamentos, la terapia física, también están los bloqueos facetarios. Esto cuando hay artrosis facetaria sobre todo, ¿no? O bloqueos epidurales también. Aquí vemos la columna, el disco, bloqueamos con eso, llegamos a la faceta, corticoides y algún analgésico, y además se puede poner a nivel de la forámina donde sale el nervio. ¿Para qué? Para que ese nervio se le pierda sensibilidad y al final baje el dolor también. Los bloqueos facetarios bien hechos también van a ayudar bastante. Otras alternativas, cuando hay un dolor crónico que molesta, no mejora, incluso aquí ya viene lo que es tratamiento invasivo, entonces sería una sala de operaciones con arco en C, ¿no? Fluoroscopía intraoperatoria, esto ya son las risólisis con radiofrecuencia, llegamos no solamente a la faceta, sino alrededor de la faceta, a los nervios que están a ese nivel y se le manda ondas de radiofrecuencia para hacer perder la sensibilidad en estos nervios, que son el nervio lumbar posterior, y eso va a hacer que el paciente ya no tenga dolor también. Entonces son procedimientos invasivos, ¿no? Que van a tener un costo también elevado. Esto definitivamente, las intervenciones percutáneas a nivel lumbar se hacen con arco en C, pues se hacen en un lugar donde tenga fluoroscopía, o sea, es rayos X intraoperatorios. ¿Listo? Para ver, guiarnos en qué parte estamos entrando la aguja. Lo que normalmente hacen es, pues, la intervención percutánea mecánica para bloqueos, es lo que hemos visto. Las térmicas, ¿no? Lo que hablamos de radiofrecuencia, estos tienen, pues, una buena respuesta al tratamiento. El tratamiento, incluso el dolor se les pierde por 1 año, 2 años, cuando el dolor es insoportable. Ayuda mucho. Muchos han hablado del ozono, ¿no? Lo que es inyecciones de ozono es una forma, un método químico donde lo que hace es destrucción de las raíces nerviosas, al igual que la radiofrecuencia. Y también nosotros hemos puesto ozono, pero al disco intervertebral, no solamente las facetas. Pero esto, recuerden, hacerse poner el ozono es con rayos X intraoperatorio para ver dónde estamos poniendo. Muchas veces al cálculo le van a dar a un costado y no van a llegar al objetivo. El ozono bien puesto es una alternativa. Recuerden, bien puesto, no así, a ciegas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro.
tenemos la terapia de células regenerativas, como rico en plaquetas, en plasma. Todavía no hay muchos estudios en esto, pero se ha visto que hay una respuesta considerable, ¿no? En realidad no hay muchos estudios para confirmar todavía, pero ahí está como una alternativa, ¿ya? Muy bien. Bueno, hay otras adiciones percutáneas epidurales para pacientes que han tenido un dolor lumbar después de una cirugía que no mejora, y se les pone ya parches epidurales, ¿no? Y ya es que el dolor es crónico, ya en este caso ya no son hernias simples, ya son patología de disco degenerativo y nervios lesionados. Después, o sea, han quedado con una secuela, tanto compresión nervio y también posterior a una cirugía que quizás en el acto quirúrgico se ha podido lesionar el nervio, entonces ya vienen estas cosas, ¿no? Que cuestan mucho y no es muy común, no están al alcance incluso de la población. Muy bien. Y ya si el paciente no mejora con terapia física, los medicamentos, sigue el dolor, porque yo tengo pacientes que me dicen, he hecho terapia física 3 meses, ha mejorado, pero no mucho, me sigue adormeciendo la zona del pie, me molesta. En esos casos, la cirugía de descompresión, en este caso, sacar la hernia, va a ser el tratamiento de elección, ¿ya? La indicación de cirugía más común es en el fracaso del tratamiento conservador por un periodo no inferior a 8 semanas. Mándale a 2 meses si quiere su terapia, y si no mejora, ya pues le planteas que la cirugía le puede ayudar, ¿ya? Porque en ese tiempo la mayor parte de pacientes van mejorando. Y obviamente si tiene una hernia bien grande, a veces no van a mejorar con terapia física. Las hernias medianas, esas sí van a mejorar. Las hernias pequeñas con más razón todavía. Las hernias grandes, extruidas, que ya están dando un dolor bien intenso, por no decir más de la mitad, no toleran la terapia de rehabilitación. Y ellos ya con la cirugía es el alivio más rápido, ¿ya? Muy bien. Otra indicación es la historia previa de crisis anteriores importantes. Si ha tenido dolores de radiculares anteriormente, con terapia mejorado, pero ha demorado, y ahora otra vez le sale la hernia molesta, es a veces discapacitante. Y para eso también se le plantea cirugía, ¿ya? Como una alternativa. ¿Por qué? Porque esto denota una situación mecánica inflamatoria mantenida, bueno, controlada por el tratamiento clínico, pero sin resolución efectiva del proceso. Obviamente, el déficit motor, o sea, si la hernia está grande y empieza a caerse el pie, no mueve o le dificulta mover el pie, el dedo gordito se cae, ya no mueve, ya está cogiendo. Ya sí o sí, pues la cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una compresión severa del nervio, ¿no? Esas ya son, pues, incluso de emergencia superan a esos pacientes. Porque a veces la hernia es grande, hasta puede dar una síndrome de cola de caballo, no con tres finas, no mueve los pies ya incluso, ya eso es cirugía, ¿ya? Muchas veces una emergencia. Por ejemplo, acá tenía un paciente, miren este tamaño de hernia, ¿no? Que pasa incluso todo el canal espinal está bloqueando, miren aquí, ya no deja pasar ni un nervio prácticamente, el paciente no podía ni levantar, lo han traído ya en sábanas incluso, ¿no? Pero cuando le operamos, sacamos la hernia, ¿no? Vemos acá, pedazo de cartílago grande. Ya la paciente a los 2 días estaba agradecida, podía levantarse si quiere. Pero como les digo, eso no es como un quistecito, es como un cartílago, y eso pues, y esto ya es grande, como se dan cuenta, no es pequeñita, ¿no? Eso ya son indicación quirúrgica. O este paciente hizo terapia, pero al final siempre había compresión de nervio. Mira, es una hernia foraminal, esas comprimen a la salida del nervio, no mejoran con terapia, pues hicimos la microdisectomía y ya el paciente mostraba mejoría. Incluso cuando ya hay hernias crónicas con patología degenerativa de disco, no como vemos acá, pérdida de altura, hernias, ya a veces pierde altura el disco, ya no son hernias simples, son ya patología degenerativa asociada a espondiloartrosis. ¿Qué hacemos? Ya tenemos que ponerle prótesis, ¿no? Cambiamos el disco intervertebral, como ven en esta imagen, ¿no? Y fijamos esa zona en la columna.
Hay alternativas, puede haber cirugías por abordaje anterior, abordaje posterior, y al final, pues, esa es una técnica del neurocirujano que al final, en un paciente con dolor crónico, discapacitante, bien limitante, la cirugía les va a ayudar. Obviamente siempre en buenas manos, porque a veces hasta en buenos centros con cirujanos que todavía no están entrenados pueden tener dificultad y a veces no van a lograr la mejoría considerable. Siempre hay el riesgo de que no mejore su dolor al 100%. Muy bien. Y bueno, las técnicas de abordaje, buenas y las técnicas de cirugía. Bien, muchas gracias por este espacio, por haberme escuchado. Espero que haya sido una información valiosa para ustedes, ya que esta patología en el día a día lo vamos a ver. Muchas gracias. Ahora estaré al tanto de las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, dejamos de compartir. Gracias. Muy bien. Ya está. Bueno, estimados participantes, estaremos esperando sus preguntas. Pueden ustedes realizarlo a través de esta plataforma y van a ser absueltas por nuestro ponente. Vamos a esperar un tiempo. A ver, tenemos una pregunta, doctor Abelardo, de Maybela Paza, que nos dice, ¿la cirugía tiene pronóstico favorable o hay secuelas? Muy bien. Eso es una pregunta muy común porque las personas me dicen, no, doctor, o sea, me han dicho que la cirugía es para sí, para no, 50% de que salga bien, 50% de que salga mal, no pueda caminar. Y eso, pues, quizás fue antes, pero la tecnología ha avanzado y en los últimos años se opera bastante columna. Obviamente la cirugía va a depender del caso del paciente y las microdisectomías no son las cirugías tan complejas, incluso ahora se hace por endoscopía, abordajes tubulares con cortes de a veces 1 centímetro hasta 3 centímetros. Ahora, como les decía, pues en manos bien entrenadas va a ayudar bastante una cirugía. Siempre hay una tasa de complicaciones que puede ser en radiculopatía porque el nervio estaba aplastado mucho tiempo y van a continuar en terapia física, pero ese riesgo es menos, no es alto. A veces yo les digo, ¿no? Será menos del 10% incluso. La mayor parte de pacientes van bien posterior a una cirugía. Tenemos otra pregunta de Fernando que nos dice, después de la cirugía, ¿qué tipo o cuál es el tipo de recuperación? Cuando mucho va a depender del tipo de cirugía. Si solamente es sacar una hernia, mientras el abordaje sea más mínimo, el paciente incluso al día siguiente puede estar levantándose. Obviamente, por endoscopía, el dolor ya al día siguiente está caminando. Hay un dolor tipo tirón, pero ya hay una mejoría de la radiculopatía. Así que puede ir entre un día hasta 5 días incluso, dependiendo del tipo de cirugía que se ha hecho, cuando es una hernia simple. Pero cuando ya se hace cambio, se pone prótesis en el disco, el abordaje es más profundo y la incisión es un poco más grande. En esos casos sí, el dolor es intenso el primer día, el segundo día va bajando, el tercero mucho mejora, pero a los 3, 4 días ya está levantándose y va tolerando el dolor a la semana ya. Entonces, mucho depende del abordaje, pero a la semana ya está pues caminando con mayor tranquilidad, ¿no? Como toda herida, dependiendo del tamaño, también va a haber un dolor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Quizás tengan más preguntas, estimados participantes. Bueno, vamos a esperar un tiempo más, pero lo que vamos esperando, doctor, quizás nos podría dar algunas precisiones finales para todos los participantes. Sí. Entonces vamos a esperar. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas a través de esta plataforma. Los animamos a realizar sus preguntas. En breve enviaremos el link de la asistencia. Estamos transmitiendo en vivo en la plataforma de YouTube. Pueden ustedes ver la retransmisión de esta telecapacitación.
a través de la plataforma de YouTube Telesalud Juliaca. Lo pueden buscar como Telesalud Juliaca. Ahora vamos a esperar un tiempo más. Nos animamos a que puedan realizar sus preguntas. Y si no va a haber más preguntas, entonces vamos a recibir las precisiones finales de nuestro ponente para poder culminar con esta telecapacitación tan importante sobre este tema de hernia del disco. ¿Ok? Sí, tenemos una pregunta más. Henry Castilla nos dice, aquí tiene una pregunta, doctor. Dice, doctor, habló de la ozonoterapia. Se sabe que está entrando con fuerza este procedimiento a nuestra región. ¿Cómo saber si está siendo aplicada correctamente o no? Ya que se está viendo también que tratamientos con láser están complicándose bastante. Por favor, ¿alguna recomendación? Así, mira, es interesante compartir esta información. He visto pacientes que han venido que se han puesto ozono, incluso algunos pacientes que se han puesto ozono han tenido un dolor mayor al de lo normal. A algunos les ha mejorado un poco. Hay en esta parte no es que a todos les mejore. Mucho va a depender, como les dije, el tipo de ozono que les pone, ¿no? En la zona. El ozono idealmente se pone con rayos X en sala de operaciones incluso. ¿Por qué? Para ver dónde estamos metiendo la aguja y el ozono entre necesariamente a la zona de la faceta o al disco. Esa es la técnica adecuada para poner ozono, no así en un tópico te punzo y te pongo ozono. Eso pues va a ser un alivio parcial probablemente a algún paciente que tenga dolor facetario nada más, pero si tiene dolor por hernia, lo más probable es que no le ayude. Ahora, ese es el tema de ozono. Ahora, lo que me dijo el láser. El láser, sí he visto pacientes que han venido de Arequipa, Tacna, incluso que se han puesto láser porque han viajado de acá para allá. Algunos han tenido mejoría parcial, algunos no han tenido ningún tipo de mejoría. Incluso he visto que algunos tienen la idea, ay, tengo mi hernia, me van a poner láser y con eso lo va a quemar y va a desaparecer la hernia. Hasta esa idea incluso le han metido al paciente y eso no es cierto. Como les dije, la hernia es como un cartílago, entonces eso no va a reducirse con láser. El láser está indicado más que todo para fisuras de disco, de anillos fibrosos, cuando hay desgarros, ahí para acelerar el proceso de cicatrización. En esos casos está indicado el láser. Ahí sí les puede ayudar, ¿no? Como también algunos no, o sea, la mejoría no va a ser también al 100%. Entonces, hay indicaciones, dependiendo, no para toda hernia se da láser, sino para desgarros anulares o discopatías degenerativas se le puede ayudar un poco. Dolores facetarios no le va a ayudar, ahí le va a ayudar más bloqueos. Cuando es dolor de hernia, ahí le va a ayudar bloqueos epidurales y la terapia manual, terapia física, todo es mecánico. La terapia manual sobre todo les va a ayudar en lo que son hernias. Doctor, ¿voy al quiropráctico o al terapista? Bueno, yo siempre les digo, si vas a un quiropráctico, ve a uno que sepa hacer quiropraxia, ¿ya? Y si es terapista, bueno, la mayor parte de terapistas sí les ayuda bastante, saben las maniobras, incluso las maniobras para ejercicios de hernia están en YouTube, ahí pueden encontrarlos. Hay ejercicios para estenosis de canal, ahí lo van a encontrar. Bastante información lo que es por YouTube, ¿no? Así que eso sería respecto a la pregunta. Y tenemos la última pregunta, doctor, de Fernando, que nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Qué signo clínico sugiere compresión medular discal cervical? A nivel cervical, claro, así como en la región lumbar que hemos hablado, en la región cervical tenemos también discos que se gastan, hernias también a ese nivel. Los nervios que salen de la columna cervical se van a ir para el hombro y hasta el brazo. ¿Eso qué va a hacer? Al igual que había un dolor radicular para los miembros inferiores cuando era espalda, en este caso va a haber un dolor de cervical irradiado al hombro y hacia las manos con adormecimiento en manos. Cuando hacen su actividad empiezan a tener adormecimiento en manos. Entonces, esos son signos de que puede haber una hernia a nivel cervical. Incluso si ya la hernia es bien grande, está apretando la médula cervical, va a haber debilidad, pérdida de fuerza en manos, incluso inestabilidad para caminar porque está perdiendo fuerza en los pies también. Entonces, casi similar la presentación, pero en este caso, cuello y miembros superiores, a diferencia de la espalda que era región lumbar y miembros inferiores. Muchas gracias, doctor. Quizás algunas precisiones ya finales para terminar esta importante telecapacitación. Me gustaría solamente
recordarles que si tienen dolores de espalda ya de forma inusual, ya es necesario acudir a un médico para que se hagan el examen adecuado y no tengan problemas a futuros, porque esto se va a ir sumando año tras año y complicarse aún más cuando tengan 10, 20 años más después de iniciado los síntomas. Y siempre es bueno, cuando hay una hernia, empezar con el manejo conservador, la terapia de rehabilitación, y luego posteriormente ir a otros procedimientos invasivos como los bloqueos facetarios, ¿no? Radiofrecuencia, risólisis, que eso podría ayudarles bastante. Y por último, ya la cirugía, en casos seleccionados, como hemos mencionado anteriormente. Recuerden siempre consultar con un especialista, ¿ya? Porque nosotros sabemos cómo es la columna y cuál sería el tratamiento indicado para el tipo de enfermedad que pueda tener en la columna. Como hemos visto, hay varios diagnósticos diferenciales, pero nosotros podemos ayudarles en más o menos localizar el dolor, darle el tratamiento adecuado y explicarles el pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin Abelardo, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos de su valioso tiempo y conocimientos con esta excelente ponencia. Agradecemos al equipo de Telesalud del Hospital Carlos Monge Medrano por la articulación y ejecución de este importante tema. Muchas gracias también a todos los participantes por su gentil atención. Esperamos su participación en las telecapacitaciones programadas para este año 2025. Tengan todos ustedes un maravilloso día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.